Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer los cortes. Los cortes es una representación visual de un proyecto basándonos en la vista que estamos nosotros deseando. Puede ser una vista frontal, una vista lateral, diagonal, ¿sí? Dependiendo de lo que se maneja. En este caso no vamos a complicar tanto y solamente vamos a hacer un eje horizontal y un eje vertical. ¿Qué es lo que pasa con cuando digo 1 y 1? Lo que pasa es que ese eje, si lo manejan, debe estar o debe verse en todos los pisos que estén trabajando. Ejemplo, el eje sencillo es simplemente una división que ustedes deseen. Digamos, de aquí, yo quiero una representación de aquí a acá en este punto. Este va a ser mi primer eje vertical. O mi primer eje, aquí sería un eje lateral. Porque voy a verlo desde este punto hacia la derecha. Una vez hecho el eje, se recomienda que hagan una dirección para, pues claro, indicar hacia qué dirección, valga la redundancia, se va a hacer esta representación. ¿Listo? Esto también hacemos lo mismo que hicimos con la parte, digamos, de abajo. Con los ejes, es decir, una división. Procure también que de pronto al hacerlo no quede encima de un eje para que de pronto no quede tan obstaculizado. Aquí. Entonces eso quiere significar que todo desde este punto hacia la derecha va a ser lo que quiero visualizar en este corte. ¿Listo? Para tenerlo muy presente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a proceder con el trabajo. También los ejes se representan por letras, es decir, si es un eje A, un corte A, un corte B. ¿Listo? Entonces también digamos aquí yo necesito esta representación. Entonces este va a ser un corte A. Y luego voy a hacer el corte B. Entonces, como digo, todo de aquí para allá se va a visualizar. Voy a abrir un proyecto en 3D para dar una mejor representación de lo que yo quiero decir. Ejemplo, aquí tengo este proyecto en 3D. ¿Sí? Es simplemente una estructura, pero es lo que quería mostrar. El corte, como vengo y digo, es una representación de pues, una sección que usted quiera mostrar. Por decir, yo quiero hacer un corte justamente desde este punto hacia acá. Pero el corte va a ser hacia la izquierda. Entonces, hay una herramienta que se llama plano de sección que me permite que tú tomes un punto, luego el otro, y él va a hacer como tal la división. Cuando ustedes seleccionan esta herramienta, él siempre lo toma hacia la izquierda. ¿Listo? Para tenerlo presente. Si yo giro, cambio la vista, voy a colocarlo ahora en la vista izquierda, podremos observar, este sería el corte. Si lo pasamos a estructura alámbrica, así se representaría el proyecto. Esto es lo que vamos a hacer con el proyecto que están trabajando. ¿Listo? Si es a lo que hago referencia, es decir, como si cambiáramos la vista y nos ubicáramos. Lo mismo puede ser, digamos, en el otro corte. Si hacen el corte en otra dirección, entonces esto es lo ideal o lo ideal que vamos a tener o vamos a aprender a hacer. Entonces cierro aquí el proyecto y ahora volvemos al proyecto que estamos trabajando. Entonces, como hemos dicho, va a ser el corte A, que va a ser desde este punto hacia la derecha. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero vendríamos con la división de este muro. Entonces comenzaríamos con una pequeña línea de 0.15. ¿Por qué? Porque este es el grosor del muro que yo tengo. Entonces 0.15. ¿Y cuánto tiene altura entre piso y piso? El proyecto tiene una altura de 3 metros. Entonces, como tal, este sería de momento lo que estamos tomando en cuenta al principio, que sería el muro que justamente el corte, yo lo voy a comenzar de arriba hacia abajo, ¿no? Justamente el corte está tomando. Entonces, si sigo, vemos que entonces este sería el muro, pero ¿qué pasa? Tendríamos lo siguiente que sería la columna sobresaliente. Y este sobresaliente de cuánto vendría siendo. Entonces, aquí recuerden que pues tenemos la herramienta que nos permite medir. Tendría un sobresaliente de 0.14. ¿Por qué no el 15 si la columna en teoría es de 30 por 30? Porque tengan en cuenta que el muro no está perfectamente horizontal, sino tiene una desviación. Entonces, en mi proyecto debo tener eso muy presente. Entonces, si vemos un muro o un corte, pues simplemente una columna sería un sobresaliente más, o sea, 0.14. Nuevamente subo los 3 y cierro. Listo. Si seguimos continuando,
veríamos como tal la piscina, pero la piscina no alcanza a tomar, sino pasa a tomar la estructura, es decir, veríamos técnicamente un rectángulo. ¿Sí? Voy a cambiar la interfaz al dibujo de notación para trabajar más cómodamente. Y digamos, esta dimensión tendríamos entonces un ancho de 2.18. Ahí lo moví porque se alcanzó a mover un poquitico. Entonces simplemente se vería esto, 2.18. Y yo quiero que digamos el jacuzzi tenga una profundidad de 1.4. Es decir, esta sería como tal la parte del jacuzzi que se está representando. No se verían las escaleras porque no las está tocando, ¿listo? Entonces, luego seguiríamos aquí a continuación y veríamos que tocaríamos la siguiente columna. Es decir, desde el punto del jacuzzi al siguiente tenemos una dirección de 1.73. Entonces, eso quiere significar que aquí a la derecha, 1.73, subo los 3 metros y 0.3. ¿Por qué? Porque ese es el ancho de la columna que se está visualizando en este punto. ¿Listo? Ejemplo, hay que tener en cuenta que de pronto aquí yo tuve un pequeño error por una división, que de pronto la línea se me corrió. Entonces para que tengan presente eso, unos pequeños errorcitos que pues pueden ser fatales al final. Entonces luego seguiremos aquí la columna. Si seguimos el eje, veríamos la siguiente columna, que en la siguiente tenemos una distancia de 4.3. Entonces técnicamente ahora sí, aquí nuevamente hacia la derecha, 4.3, bajo los 3. Pero entonces debo tener en cuenta de algo. ¿Qué pasa? Si nos fijamos, aquí hay un amoblado, un bloque, que estamos viendo que se conecta justamente con la columna. Eso quiere decir que aquí debe haber un bloque. Venga, hago la siguiente división, que sería de 2.5. Entonces, ¿yo aquí qué puedo hacer? Puedo dirigirme a los bloques que les he enviado o que me han pedido o que pueden tener y buscaría como tal una oficina viéndola en la vista lateral, ya que esto es lo que nosotros nos va a servir para esta parte. Claro, no quiero decir que la vista lo proyectos lo vayamos a encontrar de primeras. La vista está, ese amoblado está. O lo pueden crear, como digo. Pero pues si tenemos la parte de los bloques que nos otorgan diferentes vistas, nos ahorran ese proceso, pues, una maravilla. Entonces de momento yo aquí voy a buscar el bloque, apenas lo encuentre, lo voy a posicionar para mostrarles a lo que hago referencia. Ejemplo, podríamos usar esta. Entonces copiamos o el clásico control C y control V y lo pegaríamos. Entonces sucede una cosa, vemos que esto está justamente comenzada, digamos, la silla comenzaba justamente donde estaba la columna. Entonces eso quiere significar que esta parte de la silla tiene que estar posicionada aquí. Obviamente hay que tener en cuenta que de pronto puede ser un poco muy pequeño, o sea, muy pequeño a comparación de la estructura. Entonces ustedes lo escalan a un punto aproximado al proyecto que se está trabajando, ¿no? También tener en cuenta el realismo, es decir, vemos que en esa parte simplemente es una silla con una mesa. Eso quiere decir que estas dimensiones o esto es obsoleto. Y aquí simplemente estaría la mesa. Que lo mismo tampoco sería tan extenso, simplemente hasta donde llegaría. Pero también nos vemos que aparecen un computador, entonces sería buscar, digamos, un bloque, verlo de la vista lateral y poderlo copiar acá. Pero entonces aquí sucede una cosa, como la mesa está sobre de la columna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la columna debemos hacerle ese pequeño espacio o quitarle esa pequeña dimensión que es la que nos va a permitir a nosotros poderla colocar. ¿De qué estoy hablando yo? Tengo aquí la mesa, ¿cierto? Listo, pongámosla aquí, que aquí está. Entonces eso quiere decir que esta parte de la columna, esta línea no se va a ver. Lo mismo sucede en esta. ¿Por qué? Porque la mesa va a estar sobre
la columna, porque la está tapando. Si hay que si nos fijamos la mesa está tapándola, o la silla para ser preciso. Luego lo mismo sucedería con el amoblado. Entonces seguiríamos, buscaríamos un amoblado, pero entonces si miran que el corte, aquí el corte está tocando algo que debemos tener algo muy preciso, y es que está llegando aquí, o donde yo lo hice está justo en esta pared. Eso quiere significar que toda esta sección me la tapa, ese muro. O sea, técnicamente no tendría que hacer nada. Simplemente dejaría aquí la representación de una puerta después de la columna. Es decir, justo después de esa columna tendría que haber una puerta. Y también teniendo en cuenta la línea, si la vemos desde acá, sí se vería como tal, esta columna estaría sobre la oficina, o sea, aquí sería el contrario. Esta columna, aquí cometí yo un error, tendría que estar tapando el amoblado, es decir, todo lo que esté dentro de la columna debe desaparecer, ya que la columna está sobre, o esta columna estaría sobre el amoblado, ¿sí? Que es lo que estamos viendo nosotros acá. Luego entonces seguiría esta puerta. La puerta la representamos generalmente en algo ya, un bloque no abierta, sino cerrada, para no tener, digamos, complicaciones de buscar una puerta como tal al eje que podemos nosotros representar. Por decir, yo voy a utilizar esta puerta. Entonces, control C, control V, y la pegaría como tal en su lugar correspondiente. Es decir, como la puerta también está antes, eso quiere significar que toda esta parte del bloque se va. Aquí estaría. Entonces nuevamente vamos en la vista que tenemos acá, vemos que está la puerta, pero entonces seguiría lo mismo el muro, que el muro estaría tapando todo aquí para allá. O sea, yo no puedo hacer este sofá, esta puerta no la podría hacer, pero podría hacer esta otra puerta después de una distancia de 2.51. Entonces esta división que había hecho anteriormente la vamos a suspender. Entonces tenemos aquí la puerta que es de 1. También deben tener en cuenta, en este caso la puerta no es de 1 metro, es de 1,85. Entonces, para que tengan presente 2.1, y eso quiere significar que esta otra puerta es la que tiene que estar acá. Como digo, que lo que quiero decir es que esta es la división, o esta división que yo estoy haciendo es lo que deben ustedes hacer en la representación de su proyecto. Entonces digamos haciendo la división de todo el primer piso para que tengan más claro lo que deben hacer con su proyecto, ¿no? También tengan en cuenta que se tienen que hacer en cada uno de los pisos. Entonces, estaría como tal, aquí se vería entonces la siguiente columna. Entonces quiere significar que justamente aquí subiríamos los metros restantes, 0.3, bajo los 3, cierro, aquí estaría. Conmigo está la representación del corte que yo creé. Si yo hubiera hecho la línea que quedara más hacia la derecha, entonces sí tendría que estar haciendo estos amoblados. Pero como el corte no los tocó, entonces no. Lo que se alcanzaría sería tocar la parte de la moto, o sea, y en este caso el auto. Entonces sería buscar un auto de vista lateral que yo pueda colocar. Por decir, si voy a colocar este auto. Que es el que tendría que verse acá. ¿Sí? Y pues nuevamente la moto, y nuevamente a una distancia de 4.5, que es donde estaría el siguiente muro. Entonces, 4.5, 3, y aquí el 0.15. ¿Por qué este 0.15? Porque es la división que está tocando aquí. O sea, esta representación que estamos viendo. ¿Listo? Si fuera sido aquí antes que tocar esa columna, sería entonces de 0.30. Entonces, este como tal sería un corte muy por encima, porque no lo estoy detallando a la perfección, del plano que estoy trabajando. Ahora, esto mismo, la idea es hacerlo en los otros, teniendo en cuenta la plancha. Ejemplo, vamos a hacer que la plancha en este caso sea de 0.30. Entonces, crean como tal la plancha. Una vez hecha, ya entonces la idea en mi proyecto es repetirlo 3 veces más. 2, 3 y 4. Obviamente aquí yo cometí un grave error. ¿Cuál es ese grave error? Que
pues se me corrió, ¿no? Pero pues a explicar. Entonces, este sería como tal los cortes que vamos a hacer en cada uno de los pisos. Una vez hecho el corte lateral, nuevamente buscan ustedes un eje que ustedes quieran y harían el corte frontal. Los cortes no necesariamente deben ser rectos. Si ustedes quieren hacer un corte dividido con secciones, lo pueden hacer. Ejemplo, yo quiero mostrar esto, pero llegado a este punto quiero mostrar esto. Entonces eso quiere significar que todo lo que esté en esta línea hacia arriba es lo que debes mostrar. Y obviamente la idea es que esa posición donde hagas el corte debe ser en el mismo lugar donde se haga tanto en el segundo, tercero o cuarto piso, pero vuelvo, repito, dependiendo del proyecto que hayan manejado. Entonces, esto sería todo acerca de cómo se podría representar los cortes o cómo haríamos los cortes en nuestro proyecto.